Bueno, ahora somos si así tres. Estoy de verde, ¿cómo estaré de madura? Sí, ahora somos 3 conductores y conductoras porque me van ganando 2-1. Sí, ¿no? así es. Hoy está con nosotros Nadia Guevara, a quien le digo, Nadia, ni bienvenida porque eres parte de la guarida. Ella nos da la bienvenida a nosotros. Es verdad, es verdad. Muchas gracias realmente por tenerme aquí y por la invitación. Y también las gracias a nuestros auspiciadores, a Banco Prodem, a Laboratorios Bagó y por supuesto a Avia Ayala, desde la directora hasta el equipo que nos está ayudando enormemente a hacer esto que nos gusta. Periodismo, la manera más alegre de ser pobre, dice Jorge Barraza. Haciendo periodismo, lo que nos gusta. Y quien hace también periodismo y lo que le gusta es Víctor Hugo Romero. Enseguida le vamos a mostrar el primer insumo de esta guarida, un lugar seguro. Víctor Hugo Romero nos trae este primer plato. A ver qué dice. Su Alteza pregunta si todo sigue igual. Está bien. Le enganchó la onda hace 3 meses, Sí. Víctor Hugo, y sigue con Su Alteza. Y es verdad que todo sigue igual. Vamos a nuestro tema siguiente, que cabalmente tiene que ver con los bloqueos, ¿no? Tiene que ver con la situación en el país. Bueno, miren esta imagen, la gente caminando. Les invito a que tomen asiento. Qué buena mientras foto, vemos. Sí, muy buena, muy buena. Periodísticamente es una gran foto. Ahí está, y el tema segundo en esta mesa es eso. Miren cómo está el país. Bueno, no les muestro nada nuevo, tanto Jorge como Nadia saben la situación por la que estamos atravesando y justamente este es el tema que queremos hoy comentar. Veíamos con alarma cuando habían 22 puntos de bloqueo, no, 25, 30, 35, ¿quién da más? 40, 50, 58, 60, miren. El último dato que yo tengo es que hay 90 puntos de bloqueo a nivel nacional. Esto ya habla de la gravedad de la situación. Primer insumo, 90 bloqueos a nivel nacional. Segundo insumo, no hay diálogo. La COP en reuniones en fin de semana, una que no se llevó a cabo, la segunda sí se llevó a cabo y definieron que no van al diálogo. Y no solamente es la COP, es una serie de sectores. Nadia, ¿estoy bien en el retrato? Sí. A ver. Sí, o sea, de hecho el fin de semana había la esperanza realmente de que, bueno, de que la Central Obrera Boliviana decida en ampliado sentarse y negociar, o bueno, o por lo menos dialogar realmente. Pero desde el sábado que se tenía que dar una reunión, después dijeron que iba a haber una especie de cabildo el día domingo, y finalmente, bueno, se reunieron en la sede de los Fabriles en Miraflores y decidieron que van a seguir con las movilizaciones y que no van. Ahora, decía Jorge hace algunas horas, la COP determina, es que no es solamente la COP, primero que la COP pesa como pesa cada una de sus letras, Central Obrera Boliviana, pero además la COP reúne otros sectores, no solamente estamos hablando de fabriles, mineros, estamos hablando de campesinos, de transportistas, hay un conjunto de piezas, de sectores del país que están tomando esta decisión. Creo que no es una buena noticia para el gobierno y Jorge también dijo, ahora habrá que ver, la pregunta será siempre ¿qué mañana? ¿No, Jorge? Sí, ahora esto se ha transformado en una partida de ajedrez.
cada movimiento cuenta, hay que ver qué pasa más adelante. Está tosiendo, Nadia, yo le voy a dar su Sí. Refrianex. Nada de toser, aquí le voy a pasar su Refrianex, ahí está. Y para que vea que acá nunca falta cariño. Sí. Pobres, pero con el corazón grande, decía mi abuela. Le voy a pasar también su tacita con vaquita para que tome su... No, de verdad. Y estoy tan buena en te cura. este lunes que también le voy a invitar agüita a Jorge, para empezar No, bien. yo gracias. No, igual vas a tomar, Jorge. Yo Como espero- dice mi abuela, no se pregunta, se recibe. Listo. Muchísimas gracias, realmente. ¿Verdad? Yo a lo que voy es a esto. Se han agrandado a 90 o a 91 los puntos de bloqueo, ¿no? Pero también se está agrandando el fastidio del resto de la población. Porque, cuidado, cuando hablan dice, el pueblo está levantado. Yo digo, no todo el pueblo. No todo el Nadia, pueblo. tengo un problema con tu micrófono. Estoy sacando de mi baúl el helado para Nadia. Ah, Sí. perfecto. No. Entonces ahora tienes que decir, queridos compadres y comadres, buenos días y buenas noches. Queridos, ya. Entonces, a ver, yo creo que aumentan los puntos de bloqueo y también aumenta el fastidio del resto de la población, ¿no? Que ya no da más, porque empieza a ya no a acercar y a cogotar a la paz, sino a todo el resto del país. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno está en una espera, porque ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Van a avanzar hasta la Casa de Gobierno y lo van a echar a patadas, a empujones al presidente. ¿Esto va a pasar? El gobierno no ha reprimido, no ha dictado el estado de excepción. Entonces, es una jugada ahí muy rara. ¿Qué movimientos hacen de un lado y del otro? Bueno, Esto es lo que hay que pensar, ¿no? sí, no, yo coincido. O sea, es un escenario que, vuelvo y repito, como habíamos dicho la anterior semana, es la continuación del 2019. Ya en el 2019 habíamos visto que, digamos, los sectores que llegan a grescas, que llegan a enfrentarse, eran sectores civiles. Y esto es la continuación. El gobierno con su, digamos, con la lentitud que está teniendo al tomar decisiones, a llamar a diálogo real y no solamente entre amigos y todo esto, lo único que está haciendo es agravar que entre sociedad civil, hablemos mejor de sociedad civil porque el concepto de pueblo es muy grande y por supuesto cualquier persona puede decir yo soy pueblo y es cierto y estaría diciendo la verdad, ¿no? Totalmente, por eso yo digo, cuando Entonces, dicen se levantó el pueblo, ¿cuál exacto. pueblo? Sí. Claro. No, y la discusión es sociológica. Hay autores, hay sociólogos que nos dicen dónde está el pueblo, qué dimensiones de pueblo. Por eso me parece práctico esta idea de Nadia de hablar de ciudadanía. Está Sí, bien. exacto, porque ahí podemos hablar, digamos, de sectores de la sociedad civil, de ciudadanos que no tienen nada que ver con el Estado directamente, ni con las fuerzas represoras del Estado, y que evidentemente, o sea, son vecinos, en pocas palabras, en todo el país, y es algo que yo siempre digo, en Bolivia somos muy pocos, nos conocemos prácticamente entre todos, y a eso se está llegando, a un enfrentamiento, a que sectores de la sociedad civil se enfrenten a otros, y lo que se está grabando minuto a minuto es esta dicotomía entre quienes se dicen pueblo, quienes están a favor, quienes están en contra, quienes son los buenos, quienes son los malos, quienes son los zurdos, quienes son esto y quienes aquello, y como habíamos dicho en la anterior semana, ese es, yo creo, uno de los pecados que está cometiendo el gobierno, porque en un momento en el que se llegue realmente una confrontación, va a ser muy difícil que incluso los propios aparatos del Estado puedan frenarla. Ahorita lo que corresponde es tomar decisiones. Y bueno, no se puede tomar la decisión de me voy, él ha dicho que no va a renunciar, pero sí se pueden tomar decisiones de otra índole. Por ejemplo, cosas que están por debajo, pero que no se están tocando de frente, es que detrás del pedido de renuncia del presidente, está muy claro que estos sectores movilizados dicen nos ha mentido, no está gobernando para nosotros, hay un miedo que creo que es legítimo de que no se cumpla con la Constitución, el haber gobernado con decretos hasta este momento, el haber hecho a un lado a Lara, son muestras de que el miedo no es irreal, es real.
Entonces, ahí se pueden llegar a compromisos, por ejemplo, el compromiso de no tocar la Constitución Política del Estado en esa gestión, de no gobernar con decretos, de que todo lo que se vaya a hacer sea vía parlamento, establecer algunos canales de negociación específica con temas, con los sectores, que ellos mismos manden a sus propios delegados. Se pueden establecer este tipo de mecanismos para decir, bueno, si ustedes tienen miedo con estas cosas porque hay indicios de que podría ser así, bajemos el tono y vamos a negociar aquellas cosas que sí se pueden. Eso no está ocurriendo. El gobierno la anterior semana tenía una oportunidad de oro el día miércoles con este Consejo Económico, que lo había llamado una semana antes y todo. Al final, el Consejo Económico, como se ha visto, eran solamente aliados del gobierno. Y eso le quita todavía más legitimidad. La palabra. Yo creo que hay muchas lecturas, Nadia acaba de plantear una lectura, pero hay elementos que ya están sobre la mesa. Tenemos un gobierno que no es ni Tuto Quiroga, ni Samuel Doria Medina del todo, o sea, no es libre y no es unidad, aunque unidad tiene, como dice Roberto Moscoso, estamos en el gobierno. Y es un gobierno que está en el poder, ya se han demostrado en varios mapas electorales, es un gobierno al que sectores populares, huérfanos del MAS siempre les llamo, porque de ahí vienen, de esa ruptura del MAS y esa falta de horizonte político, y apostaron por paz, Lara, paz. Hoy ese gobierno no está gobernando para el sector que le votó. Entiendo lo que dice Carlos Alarcón. A ver, seamos serios, no es que uno vota, se arrepiente de su voto, de acuerdo, pero al mismo tiempo también hay pedidos grandes de una votación o promesas no cumplidas que hoy se convierten en pedidos a ese gobierno, y estamos lecturas más a un lado, al otro, en este esquema, un esquema que ya es asfixiante, en el que tenemos 90 puntos de bloqueo, tenemos sectores que se van sumando a este pedido de renuncia o al pedido de acción. No solamente son los sectores que están solicitando al gobierno cumplir sus promesas, hay también otros sectores que le dicen, ya pues, asuma con las herramientas que le da la Constitución. Se están multiplicando también los sectores que están acumulando esta incertidumbre, este enojo, porque estamos llegando a un punto en el que no nos podemos transportar, no podemos alimentarnos como se debe, está habiendo pérdidas económicas. Este es el ajedrez. Esto que acaba de decir Nadia es un escenario, compromisos de A, B, C, D. Quiero sumar y pongo sobre su mesa, si quieren para cerrar el tema, esto que había dicho el ex vocero presidencial Jorge Richter. Él es politólogo de formación, fue vocero presidencial con Arce, luego renunció y se salió del gobierno de Arce, y hoy sigue analizando el país. Y ha difundido un TikTok en el que habla de un escenario ya difícil para Rodrigo, y le dice así en el TikTok, lo tutea, le dice: Rodrigo, ya no puedes, les has traicionado, se sentaron en su mesa, te llevaron a su mesa y les quemaste la casa, te abrieron las puertas de su casa y les quemaste la casa. Entonces, ¿qué sugiere Richter, además de este diagnóstico muy duro? Dice, ahora no queda otra más que sentarse con todos, y lo pongo en la mesa de Nadia, de Jorge, que dicen, lo van a echar a patadas al... No, pero tampoco el país puede seguir así. La solución es sentarse y asumir compromisos con el gobierno que está, o establecer un gobierno con nuevos elementos, con gente de distintos sectores en la mesa. Lo planteo a ustedes. Claro, pero si yo te invito a mi casa y vos no querés entrar, esto es lo mismo que dice, el presidente tiene que dialogar, pero la otra parte no quiere dialogar. Yo quiero recordar esto, cuando hablamos de pueblo. Si nosotros sumamos los votos de primera vuelta, que es lo que mandó todo, los votos de Rodrigo Paz, y los adjudicamos todos a Lara, y los adjudicamos todos al sector popular, 32%, y lo sumamos a Andrónico, y lo sumamos a Del Castillo, eso suma el 44%. Todo el arco opositor, que son Tuto Quiroga, Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández y Pavel Aracena, hicieron el 56% de los votos. Entonces, esa es una voz
para escuchar también, ¿eh? Sí, por Primero. supuesto. Segundo, Pero, el ojo, gobierno... Jorge, el gobierno lo único que te digo en de verdad, hoy puede que estos porcentajes se hayan modificado poniendo todavía más gente de ese lado, o puede que no. No te olvides que el voto y el apoyo político es líquido. Es líquido. De No, no repente sé, pero alguien yo votó a lo que voy... súper contento por Rodrigo Paz y hoy no lo votaría nunca más, o viceversa. La fotografía de la que tomas estos porcentajes es eso, una foto. Pero Además, para, otra pasa- cosa, hablo de que cuando uno se habla del pueblo hay que tomarlo con pinzas. Del otro lado hay una enorme porción Sí. de la población que no está a favor de los bloqueos. Por eso dijimos ciudadanía. Segundo, el gobierno está llamando al diálogo. No hay diálogo, no quieren dialogar. Entonces, ¿qué quieren? La renuncia del presidente. Para que renuncie, renuncie. Tercero, sí, ya lo hemos hablado acá varias veces, el gobierno ha cometido errores y torpezas varias. Ha gobernado con algunos decretos o con varios decretos. Esto todos los presidentes del mundo hacen decretos. Le asiste la Constitución para poder hacerlo. Pero, ¿cuál es la medida que genera semejante pueblada, como le llamamos nosotros? ¿Cuál es? ¿La de la ley de 1720? Se anuló. El decreto 5503 se anuló. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque no hay una medida que uno diga, esto volvió loca a la gente, no puede ser, la gente no está muy perjudicada por esto o por aquello. La inflación viene de antes, de Arce. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que no es, a ver, vamos por puntos. En cuanto a esta radiografía, digamos, también habría que sumar blancos y nulos. Y ahí llegamos a casi empate en tablas. No, el 56% que lograron ellos son lo que lograron ellos. El resto, el 44%, lo lograron con todo lo demás. Pero eso no se cuentan los votos nulos. Exacto. Los nulos ya se descartaron y los nulos acá dijeron algo. Es una anotación. Sí, es como un pie de página, digamos, ¿no? Pero sí en la elección... hay que tomarlos en cuenta. Sí, en la elección queda una cosa bien interesante en evidencia. Y es que los tres partidos grandes, digamos, son los tres candidatos, porque no podemos hablar realmente de estructura partidaria, ¿no? Que sería Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Rodrigo Paz. Los tres han mostrado unas cartas, ¿no? En las que el más sincero creo que ha sido Tuto Quiroga. Samuel Doria Medina ha jugado más hacia mostrarse como un centro, que uno no sabía si iba a la derecha o a la izquierda, pero como centro. En el transcurso de los últimos meses, por la gente que ha entrado al gobierno, hemos visto que era centro-derecha. Y Rodrigo Paz junto con Edman Lara juegan a un centro más hacia, no voy a decir izquierda, porque en su discurso hablan de capitalismo para todo y eso se pelea con el concepto de izquierda, pero sí hacia un centro más popular, vamos a decirlo así. Y ganan por eso. O sea, más allá de quién se llevó los votos, han salido un montón de imágenes, de grabaciones de Rodrigo Paz, incluso vistiendo el poncho rojo, compartiendo con las comunidades que ahora llama vándalos, por ejemplo, y eso no ha sido transparente. Creo que, o sea, nadie puede a estas alturas del partido decir que él ha jugado a una transparencia en la campaña. Lo primero Aparte que de hace, sus torpezas. aparte de sus torpezas, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Llega al gobierno, lo primero que hace es rodearse con gente de otro partido que no simbolizaban supuestamente la imagen de país que él había vendido en elecciones, y además empieza a hacer pactos con Santa Cruz, que en nuestra cartografía electoral se muestra claramente que no habían votado por él. Pero a todo eso no sería tan inmensamente grave como lo que estamos viendo. El problema es que además se está mostrando que él no tiene un aparato interno. O sea, Lupo es prestado. Si hablamos como en fútbol, tiene una selección de fútbol en la que 8 de sus jugadores son prestados, ¿no? Pero eso le pasaría a cualquiera. Claro, pero... Ganara quien ganara, iba a tener gente cooptada. ¿Por qué? Porque no hay bases. No hay. Libre, por ejemplo, creo que las tiene. Creo que sí. Pero bueno... Perdón, sí. A eso me refiero. Libre, por eso digo, no es que Tuto sea santo de mi devoción, ninguno realmente, pero
él sí ha logrado formar una base parecida a un partido, porque ya no a estas alturas del partido no se puede hablar de partidos políticos en América Latina básicamente, pero sí tiene una base en la que por lo menos tiene personas que inmediatamente llamaría. En cambio, en el caso de Rodrigo Paz, tuvo que, insisto con esta figura, de prestarse estas figuras, y no se ha prestado un viceministro de, no sé, de descolonización, se ha prestado un ministro como Lupo, que ministro de la Presidencia, claro, ministro de Economía. Y ha ido, además, era candidato a vicepresidente con el otro partido. Entonces, eso ya mostraba la debilidad desde el primer momento. Y en adelante, todo lo que tú dices, el decreto 5503, por supuesto que se puede gobernar con decretos, pero estos decretos en general se hacen cuando, no sé, hay una emergencia sanitaria, por ejemplo, y sacas un decreto para pasar, no sé, clases virtuales, para comprar, no sé, insumos médicos, como hemos visto en la pandemia. Pero el decreto 5503 no estaba hablando de algo así. Estaba hablando de la posibilidad de dar concesiones en vía rápida. Gobernar por decreto no es el gesto más elegante. Yo no voy a ser muy elegante porque los voy a apurar. Compañeros, esto es la introducción. Hoy vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Nadia tiene muchos elementos para compartir con nosotros y tenemos también un contacto vía Zoom con un periodista colombiano que nos va a ayudar a comprender. Hay paralelos muy interesantes entre la situación en Bolivia y en Colombia. Uno de los elementos comunes es la polarización. Pero antes de pasar a Colombia y cerrando esto que nos apasiona, que es lo que va a suceder con el país, hay una buena noticia a cargo de Jorge Barraza, y es que Italia estuvo celebrando un momento histórico y hay que celebrar con Italia porque tenemos varios proyectos en común. Jorge. Sí, el viernes se celebró la fiesta de la República, que en realidad se cumple mañana el aniversario, se cumple el 80 aniversario. ¿Qué es la fiesta de la República? Bueno, el 2 de junio de 1946 se hizo una votación. Un referéndum. Un referéndum en Italia sobre si la gente quería seguir siendo, para Italia, seguir siendo una monarquía o ser un Estado republicano, una república. Y ganó la república. Desde entonces es la República Italiana. Bien, por Italia. Perdón, Sí. Voy a volver al anterior, te interrumpo una línea porque en la anterior fotografía vale la pena mencionar las personas que están ahí. Está, por supuesto, el embajador ¿De Francia? Bueno, si quieres ir en ese orden, vamos, el embajador. ¿En cuál de orden Francia. ibas a decir? No, está bien, vamos por el de Francia desde la izquierda. Bien que se haya puesto ahí Francia. Al lado está el embajador de Alemania. José Schulz. José Schulz. Al lado está el embajador y su esposa Silvia Abello, que estuvo acá, acaba de presentar un libro que lo presentó en Colombia también. Un abrazo. El embajador de Italia. La organización tiene una clave, se llama Silvia, y es Silvia Abello. Al lado, por supuesto, el embajador de Fabio Italia, Messineo. Fabio Messineo. A su lado está el canciller Aramayo. Fernando Aramayo. Dio un discurso muy articulado, es un buen orador. Muy buen orador. A su lado está la embajadora de Suecia. De Suecia. Ahí de azul. A su lado, ¿me ayudas? No te puedo ayudar porque ya me perdí y la foto está muy chiquita. Bueno, pero bueno, eran todos embajadores. Sí. Y sobre todo de la Unión Europea, que posaron ahí con los carabinieri. Que me encanta cuando dicen riposo. Riposo. Así es, cuando termina el himno, riposo. Bueno, ahora sí vamos a la otra foto. Te dejo, Jorge, te interrumpí. Sí, acá está, bueno, Fernando Aramayo con Fabio Messineo. Fabio Messineo, el embajador de Italia, hizo mención a la cooperación italiana con Bolivia, que ha contribuido a Bolivia en distintos planes, en varios años, con 368 millones de euros, mucho. Y además, otros fondos de los cuales participa Italia para la Unión Europea con la cooperación europea con Bolivia. Ha sido un gran benefactor. Y además otra cosa, miren esto, Italia tiene relaciones diplomáticas con Bolivia desde 1864. Uno de los primeros países que ha reconocido a Bolivia
como nación independiente. Toda una ¿no? historia, toda una historia. Muy bueno, bonito. tengo que cortar, voy a hacer la mala en la guarida, voy a cortar este tema también, por supuesto, celebrando la amistad con Italia, con la Italia del norte, la del sur, la Italia de siempre. Y me voy a la pausa porque enseguida hablamos de las elecciones en Colombia. Ya tenemos a nuestro colega que está listo, nos está esperando. Sí, John Torres, editor político del diario El Tiempo de Bogotá. Muy bien, entonces nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Volvemos a la guarida. Sí, y ayer hubo elecciones en Colombia, Sí. muy importante. Todo el continente enfocado hacia los cómputos, que además va a ser una elección muy importante porque van a determinar si continúa la izquierda, o sea, la sucesión de Petro, o vuelve la derecha. Y esto va a marcar una impronta muy importante también para el continente y para Latinoamérica. Para comentar... para decir primero que Abelardo de la Espriella ganó por estrecho margen, 43-40, sobre el candidato de la izquierda, que era Cepeda. Iván Cepeda. Y para hablar de esto estamos en contacto con John Torres, editor político del diario El Tiempo, el querido diario El Tiempo. ¿Cómo va, John? Hola, un saludo desde Colombia. Bueno, queremos que nos digas... básicamente todo el mundo quiere saber siempre el periodismo de anticipación. ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta, no? Claro, estamos a 3 semanas de la segunda vuelta en Colombia. Lo que ocurrió ayer, 31 de mayo, es de alguna manera una derrota muy importante para el gobierno, porque en primer lugar intentaban ganar en primera vuelta, pero en segundo lugar, durante los últimos 6 meses en todas las encuestas, el candidato del gobierno, que es el doctor Iván Cepeda, a pesar de que se supone que el gobierno no tiene candidato, había estado adelante en las encuestas, y lo que se vio ayer fue que Abelardo de la Espriella, un candidato de derecha, le saca 700.000 votos aproximadamente y tiene un margen de crecimiento importante de cara a esa segunda vuelta que se dará el 21 de junio, y por lo tanto lo que estamos viendo también en Colombia es un resultado que no necesariamente se esperaba, aunque en las últimas semanas Abelardo de la Espriella había venido creciendo, y sobre todo, y esto es muy importante, nunca en Colombia un presidente en ejercicio había dicho: yo no reconozco las elecciones, el resultado del preconteo. Esto ocurrió ayer en Colombia, lo hizo el presidente Gustavo Petro a través de un trino, que es su manera de comunicarse, y por supuesto ha generado un rechazo grandísimo, porque si algo tiene confiable en Colombia es su sistema electoral. Se ha probado una y otra vez. Y además, de hecho, pues ustedes ven que Gustavo Petro, desde la década de los 90, fue senador repetidas veces, congresista, alcalde de Bogotá, y además el primer presidente de izquierdas elegido en Colombia en el 2022. Sembrar dudas sobre el sistema electoral colombiano, sobre la solidez y transparencia, pues es un discurso peligroso que esperamos no prospere y que además el gobierno corrija pronto. John, bueno, estamos con Claudia Benavente, ya la conocés porque estuvimos en comunicación anteriormente, y con Nadia Guevara, que tiene muchísimo que ver con Colombia, para decir
algo, sus 2 hijas son colombianas, está permanentemente en contacto con Colombia, es politóloga, nuestra compañera también, y te quiere hacer alguna pregunta. Sí. Claro que sí. Bueno, buenos días, muchísimo gusto de conocerlo. Tengo algunas dudas porque justamente sobre estas declaraciones del presidente Petro, y también he estado escuchando algunos discursos de Cepeda acerca de, y digo la cifra textual, de 887,000 cédulas que habían quedado, suspendidas, digamos, que no se sabía, que no eran parte del padrón electoral. Bueno, nosotros le decimos padrón electoral, y eso sería básicamente la observación que está haciendo el presidente Petro sobre las elecciones. ¿Qué mecanismos tiene Colombia o cómo está previsto el clarificar esto? Porque además en una elección tan cerrada y con 2 opciones que son tan lejanas, además, entre una izquierda y una derecha radical como la del otro candidato, sería importante saber qué mecanismos tiene Colombia para esclarecer estas declaraciones que han hecho estos 2 líderes políticos. Claro que sí. Pues primero hay que decirte que nadie sabe de dónde sacó el presidente Gustavo Petro sus afirmaciones. No había manera de que dijera que había 800,000 cédulas que no estaban en el censo electoral y que luego aparecieron, que fue lo que sostuvo. Él habla de, siempre ha intentado sembrar algunas dudas sobre los software en Colombia de escrutinio, pero ocurre que en Colombia los votos son manuales, se cuentan manualmente, y lo que hacen los sistemas simplemente es transmisión de datos y se hace un consolidado con ellos. O sea que fácilmente es verificable cuántas personas votaron en cada mesa, en cada puesto de votación. Además, en cada mesa hay 6 testigos electorales, 6 jurados de votación, y hay testigos electorales, fueron más de 1 millón, en todas las mesas también. O sea que fácilmente vamos a poder verificar este asunto. No le corresponde al presidente de la República, hay que decirlo, decir si una elección fue válida o no. Eso corresponde a las autoridades electorales, y hay unas comisiones de escrutinio que están conformadas por jueces de la República, por funcionarios públicos, que son los que hacen la tarea de contar ya oficialmente cuántos votos hay. Pero puedo decirte, por ejemplo, que ya terminó el conteo de las elecciones del 8 de marzo pasado en Cámara de Representantes, la Cámara Baja en Colombia, y el nivel de empate de match entre esas cifras fue del 98.8% y más, lo cual te habla muy bien del sistema electoral colombiano, de la confiabilidad. Ayer, 1 hora y media, 1:40 más o menos, después de que terminan las votaciones, 4 de la tarde, pues ya teníamos un consolidado muy importante, cerca del 90% de lo que habían sido las votaciones. Todas las actas de votación, los C14, los llamamos acá formularios, están subidas en la web, que fue lo que no pasó en Venezuela. Recuerden ustedes que esas actas nunca aparecieron. Así que la verdad, el sistema, la trazabilidad del sistema electoral colombiano es clara, es transparente, y el presidente únicamente lo que ha hecho es sembrar una duda, no ha entregado ninguna prueba, junta cosas con otras, pero sin duda ese discurso cala en sus seguidores. Y el doctor Iván Cepeda, que es el parlamentario que además es candidato del Pacto Histórico, ha recogido esa posición y ha dicho: yo voy a esperar a la comisión de escrutinio. El escrutinio tiene que hacerse de todos modos y seguramente terminará en los próximos días, pero en realidad no hay ninguna prueba para pensar que el sistema electoral colombiano no es confiable, y desafortunadamente lo que pasó ayer fue la repetición de algo que ya había hecho el presidente Petro, no solamente a lo largo de la campaña, a lo largo de meses, y es intentar sembrar dudas sobre un sistema que, como ya lo mencioné, a él lo ha hecho elegir 6, 7 veces, a pesar de que es un candidato claramente de oposición. Aquí hay garantías, creo yo. Okay. John, sí, muchas gracias. Esta aclaración es muy importante porque, digamos, viendo de forma comparada en los ejercicios democráticos que tenemos en Bolivia, siempre es como un discurso el que queda, ¿no? El que sí hubo, no hubo, y este proceso que viene después, que nosotros, digamos, llamamos impugnación de actas o de mesas, por ejemplo, es el que finalmente el que termina dando esta no sé, tranquilidad al elector de saber que se han respetado los procesos. Tenía otra duda, y perdón que la corte a Claudia. Hay un mapa en el que se muestra claramente en los departamentos en los que ha ganado uno y otro candidato, y hay algo que me llamaba muchísimo la atención, y es que, digamos, Cepeda gana en todos
digamos, en los bordes de Colombia, mientras que Abelardo del Espriella gana básicamente en el centro, excepto Bogotá. Eso es algo que me llama la atención. ¿Cuál es la explicación que usted le daría a este fenómeno? Hay varias lecturas. La votación en el centro del país corresponde históricamente también eventualmente a públicos más conservadores, públicos políticos me refiero. Y, por ejemplo, la costa pacífica colombiana siempre ha tenido un sesgo hacia la izquierda. El presidente Petro tuvo allí muchos votos y, por lo tanto, no sorprende que el doctor Iván Cepeda haya ganado esa zona del país. La costa norte, tú lo ves bien, claramente allí ganó Cepeda, pero Abelardo de la Espriella, que es un candidato de la costa caribe también, logró recordarle una distancia muy importante a lo que fue la votación de Petro en el 2022 comparada con el otro candidato de derecha que había en ese momento. Así que en este momento lo que uno podría pensar es que en efecto las zonas más urbanas, salvo Bogotá, votaron por Abelardo de la Espriella. Petro salió a hacer campaña también a la costa caribe en la última semana. Se supone que no podía hacer campaña y sin embargo la hizo. Y sin embargo allí no lograron consolidarse mucho más del triunfo, porque como les digo, las distancias se recortaron. Hay un fenómeno llamativo también, y es que en muchas zonas del país, muy golpeadas por la violencia, y esta violencia ha aumentado en los 4 años de la paz total del presidente Gustavo Petro, igual también el proyecto del continuismo del doctor Iván Cepeda se impuso allí, lo cual quiere decir que el presidente es quien ha hecho la campaña, porque la figura política que convoca a la gente en realidad es Petro, no Cepeda. Cepeda no es el mejor candidato del mundo, es un hombre muy serio, muy formado, pero no le llega a la gente, no tiene discurso, lee los discursos, a diferencia de Petro, que es un político pues muy curtido, muy experimentado. Entonces, lo que creo yo al final que está ocurriendo es que la imagen de Petro sigue siendo positiva en unos niveles altos, 44, 45%, a pesar de los 4 años que ya han pasado, y eso termina siendo muy importante para la campaña del doctor Cepeda. Bien, John, bienvenido, colega, a esta guarida, es tu guarida también, y nos tuteamos porque somos periodistas. John, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver más con la política y las colombianas. Hoy estamos viviendo un tiempo de gran polarización, me parece hacia la distancia, que es una polarización cada vez más radical que yo no había visto, no la había sentido así en Colombia. El ganador de las elecciones me ha recordado, no sé por qué, a Milei, me ha recordado a Bukele. Me parece que hay una tendencia, por lo menos en la parte comunicativa o comunicacional, de estos candidatos de la derecha o la extrema derecha en la región, y diría hasta en el mundo. Y del otro lado, como bien señalas, no hay un Petro, hay un Cepeda más bien tranquilón, un perfil diferente, pero con un discurso que sí engrana muy bien con lo que ha planteado Petro. ¿Qué va a suceder en la segunda vuelta? Pero más allá de eso, ¿qué va a suceder con la sociedad colombiana que vuelve a debatirse después de haber inaugurado la izquierda, que hace muchos años estuvo prohibida y temida en Colombia, después de esta gestión de Petro? ¿Por dónde pueden ir los sentimientos, las energías de la sociedad, más allá de lo que resulte de esta segunda vuelta, John? Claro que sí. No, desafortunadamente la polarización fue el sello, la marca de esta campaña política. Ya venía ocurriendo en el 2022, pero sin duda esta es una campaña que ha estado marcada por eso, que no los mejores son lamentables. Por ejemplo, nunca habíamos tenido, y creo que lo hablamos la vez pasada, pues no teníamos un candidato presidencial muerto, un precandidato, desde el año 1990. El año pasado mataron a alguien que tenía alguna posibilidad de ser candidato y tenía alguna posibilidad de llegar a la presidencia, al senador Miguel Uribe Iturbay. Eso no pasaba en Colombia. Vimos también una campaña en la que desafortunadamente el centro se desvanece, y el resultado de ayer, ustedes ven, 10.300.000 votos por Abelardo, 9 millones, casi 700.000 por Cepeda. Lo que te muestra es que no hubo centro político, hubo muy poco centro político,
el discurso extremo de lado y lado fue el que más convocó. Esto en buena medida se explica por el estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro, porque a pesar de que arranca su gobierno en el 2022 llamando al consenso, se fue alejando, se fue polarizando, termina encerrado en el petrismo pura sangre, que es una izquierda muy radical, pero además con unas ideas que en Colombia de alguna manera asustan. Hay un hecho fundamental y es que Petro pretende cambiar la Constitución, y eso en Colombia no es una idea que sea fácilmente vendible, pero que en sus filas políticas tiene alguna acogida. La última constitución que hicimos, la hicimos en 1990, fue una constitución de consenso que además respondía a un momento histórico en el que el país estaba intentando reponerse de la lucha contra el narcoterrorismo y había una unión fuerte. En este momento sería un cambio constitucional de alguna manera de un solo sector político, y todo eso ha asustado al centro y explica los resultados. Lo que yo veo es que puede haber 3 semanas de campaña muy polarizada, esperemos que no, y lo que también esperamos ver es un poco más de debate de ideas, porque en realidad hemos escuchado muchas ofensas, las escuchamos ayer, no solamente de la Estrella. Ayer el doctor Cepeda llamó abogado, estafador de estafadores, abogado de narcos, abogado de paramilitares, a Abelardo de la Estrella. Desafortunadamente las descalificaciones que antes no eran tan usuales en la política colombiana, las estamos viendo. Esto hoy se parece mucho a lo que es España, que es un discurso político absolutamente radical, que no atiende las razones del otro. Y estamos viendo en Colombia también un fenómeno que imagino que ustedes también en Bolivia lo vieron, y es que las redes sociales están generando muchos ruidos, están difundiendo muchas informaciones que no son ciertas. Los medios de comunicación, como en todo el mundo, no necesariamente son el canal al que acceden la mayoría de personas, y los políticos prefieren hablar a través de las redes sociales y no con periodistas que los cuestionen, que les pregunten y que de pronto los pongan en situaciones incómodas. Todo este cóctel desafortunadamente está llevando a una situación en la que el país no ha tenido un debate tranquilo, pero hoy se está abriendo una posibilidad. Iván Cepeda no había querido hacer debates con sus contrapartes políticas. Esta mañana amaneció con el chip cambiado, le toca hacer debates, y ya invitó a De la Espriella. Vamos a ver si en estos debates, ojalá no haya ofensas, sino hay una discusión sobre esas dos visiones de la sociedad colombiana, que sin duda son las que están enfrentadas una a otra y que van a decidir el futuro del país. John, tenemos entonces a De la Espriella con 43%, a Iván Cepeda con el 40%, luego viene tercera Paloma Valencia con 6% y cuarto Sergio Fajardo con 4%. Ese 6% de Valencia y el 4% de Fajardo, que suman un 10%, supuestamente irían a parar a la bolsa de la Espriella. Paloma Valencia ya lo hizo explícito, ¿no? Lo declaró. Se supone que porque son más o menos de la misma tendencia. ¿Qué votos podría recoger Iván Cepeda que anden por ahí sueltos? Claro, yo creo, y me corregirán ustedes, pero claramente los votos no son endosables. Entonces, pensar que el 1.200.000 de Paloma se va completamente para la Espriella no puede que no sea tan real, porque por lo siguiente, Paloma recogió votos de centro porque su fórmula vicepresidencial era Juan Daniel Oviedo, un hombre técnico, abiertamente homosexual. Esto le costó a Paloma Valencia, le quitó votos de la derecha. Entonces, en ese 1.200.000, que es la mitad de la votación que ella tuvo en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, y que es la tercera parte de la que sacó esa consulta, muy seguramente este 1.200.000 tiene mucho voto de centro que no necesariamente se va a ir con una derecha dura y pura como la de Abelardo de la Espriella, aunque una parte importante sí, yo calculo un 70%. O sea que hay un 30% que puede que no vote o que eventualmente termine en otro lado. Hay que ver para dónde se va Oviedo. Oviedo quiere ser alcalde de Bogotá y sacó una votación importante en la consulta del 8 de marzo. Vamos a mirar para dónde coge. En el caso de Fajardo representa el puro centro político. No creo que comulgue mucho con las ideas y el estilo de Abelardo, pero mucho menos comulga con las ideas de Petro y de Cepeda de reformar la Constitución y de alguna manera golpear el equilibrio de poderes que ha defendido la democracia colombiana. Así que esos votos también habrá que ver bien para dónde cogen. No creo yo que necesariamente terminen en un partido u otro, aunque muy seguramente mucha gente va a terminar escogiendo entre la opción que la
no la opción que lo identifique, sino la que considere menos mala. Y ahora vienen otros 2 votos importantes. Claudia López, exalcalde de Bogotá, sacó 200 y pico mil votos, sin duda van a ir hacia Cepeda. Hay un candidato desconocido para los colombianos que sin embargo igualó casi a Claudia López, que es el candidato Botero, que es un hombre de derecha radical. Esos votos son de Abelardo, pero lo que uno podría pensar es que tal vez Abelardo de la Espriella tiene mayor margen de crecimiento, lo cual no implica que con toda la maquinaria que tiene el gobierno, con las salidas del presidente Petro a plaza pública, no lo puedo hacer de nuevo, les digo, pero pues lo está haciendo, no le ha importado la prohibición, se van a aplicar seguramente a fondo para intentar voltear este resultado. Además, una cosa importante, el 42% de los votos en Colombia ayer no salieron a votar. Normalmente en la segunda vuelta hay una mayor participación, allí también hay unos votos importantes. Sí, John, allí es donde está la discusión. John, el nivel de abstención es importante en Colombia. En algún momento se ha hablado del 40 hasta del 50%, y en una sociedad polarizada esta parte de la votación puede dar sorpresas. ¿Por qué se habla tanto del voto en el extranjero, en el caso colombiano, y qué escenarios ves tú como periodista? El voto en el extranjero de Colombia está más o menos en 1.300.000 votos. Abelardo de la Espriella se llevó la mayoría de votos en esta oportunidad. No creo que sean datos determinantes, porque creo que la gente que votó en el extranjero ya de alguna manera tiene ese sesgo ya claramente marcado. Hay en Colombia 41.400.000 ciudadanos habilitados para votar, incluidos los que están por fuera. Lo que ayer tuvimos fueron 23.9 millones de colombianos votando, o sea, más del 40% no lo hicieron. Pero nunca hemos nunca hemos llegado a niveles del 65. Ahí hay un porcentaje más o menos de 3, 4, 5% que podría llegar a las urnas y que podría intentar decidir. Hay 500.000 votos en blanco también que eventualmente cogen algún camino. Pero lo cierto es que de cara a los candidatos que ya se contaron, a los votos que ya tenemos, uno podría pensar que eventualmente Abelardo de la Espriella tiene un mayor margen de crecimiento. Puede ser que Cepeda haya tocado algún techo, pero una vez más está la maquinaria del gobierno, que no es poca cosa. El doctor Cepeda estuvo adelante en las encuestas y la popularidad del presidente Petro creció en enero por una decisión que fue del gobierno, una decisión polémica en Colombia, porque fue subir el salario mínimo un 23% cuando la economía creció a niveles del 3%. Y esto claramente pues es una medida que no es técnica, más bien es populista, pero que al gobierno le sirvió y que también le sirvió a Cepeda. Entonces, ustedes ven que también es un gobierno que no solamente en su discurso favorece al candidato, sino que toma algunas acciones también que pueden terminar favoreciéndolo, y eventualmente uno podría ver eso en estas 3 semanas. ¿Qué fenómeno el de la abstención? ¿Por qué se llega al 40% de Colombia? ¿Es desidia de la gente? ¿No le interesa la política? No es obligatorio, ¿no? Claro, ese es un punto importante, porque yo creo que en general los niveles de abstención en los países serían similares si no hubiera la obligación de votar. En Colombia el voto no es obligatorio. En las elecciones presidenciales hay normalmente mayor participación que en las elecciones para el Congreso, pero sin duda sigue siendo un baldón para la democracia colombiana que más gente no se interese por decidir el futuro del país. Aquí tenemos algunos incentivos electorales, son mínimos, pero existen. Pero sin embargo, muchísimas personas consideran que la política, no le creen a la política, y a otros no les importa, y a pesar de eso, pues todos terminamos afectados por la política. Sí, deberíamos intentar votar por el candidato que queremos, votar en blanco, pero no es una cultura tan arraigada, desafortunadamente, en Colombia. Y, por ejemplo, tú encuentras que las zonas del país, tal vez con más problemas, con mayor atraso, votan más. Esa no es una buena señal necesariamente, porque lo que significa es que allí las maquinarias electorales funcionan mejor y pueden comprar más votos que de pronto en las ciudades donde hay mayor voto de opinión. Nadia, ¿tienes alguna consulta más? Yo tengo una después. Yo la que te última pregunto... Última ronda, vamos. Claro, John, acá en Bolivia hizo mucho ruido el tema de la expulsión de la embajadora colombiana a raíz de unas declaraciones del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo fue tomado en Colombia?
de alguna manera, Jorge, lo que ocurre es que el presidente Petro interviene en la política de la región, incluso intenta hacerlo en la política mundial, y hace pronunciamientos que ponen en líos a la diplomacia nacional. Nos pasó desafortunadamente con Bolivia, pero tú viste que pasó lo mismo con Perú, pasó con Ecuador, estamos con Ecuador en una situación diplomática mala, y pasó con Argentina también, pasó con El Salvador. Tú mencionabas Claudia Bukele, y en efecto Bukele es un modelo muy parecido al de Abelardo, ¿no? Pero por lo mismo también Petro tuvo muchas dificultades. Entonces el presidente suele intentar intervenir en la política interna de los otros países, pero se enoja bastante cuando esos otros países le responden con la misma moneda y de alguna manera intentan intervenir acá. Acabó de pasar, pasó ayer o antier, porque el presidente Noboa de Ecuador levantó unas sanciones arancelarias que eran absurdas, pero dice que las levanta después de haber hablado con Abelardo de la Espriella. Yo no creo que eso haya tenido incidencia electoral, pero lo que estamos viendo desafortunadamente es que pues los políticos de uno y otro lado intentan interferir en la política de los otros países y se incomodan cuando a ellos les aplican la misma medida. Nadia. Sí, justamente el candidato de la Espriella es... Bueno, él se considera un outsider, he estado leyendo acerca de él, y tiene un proyecto que podríamos decir de extrema derecha, o por lo menos como boliviano uno lee como extrema derecha, pero también viene con la idea de, por ejemplo, abrir proyectos a fracking, es lo que estaba leyendo. En pocas palabras, el proyecto, digamos, que se estaba llevando a cabo por el gobierno de Petro, que era más tendiente a la conservación del medio ambiente y todo eso se abriría, habrían algunos cambios en estos términos sobre medio ambiente, también sobre seguridad. Entonces, según lo visto, este candidato tiene una idea completamente diferente de un proyecto de país que los últimos 4 años. Mi pregunta es la siguiente. Al no venir de un partido político establecido como el uribismo, por ejemplo, como Paloma, sino que es un personaje que no se sabe muy bien cuál es la base que tiene, ¿cuál es realmente la posibilidad que podría llegar a tener de llevar a cabo todos estos proyectos con una base política? Es decir, ¿tiene un partido político bien establecido o es parte de estos fenómenos que tienen que ver más con estos medios alternativos y bueno, con esta ola, ¿no?, que se parece al gobierno de Milei, Bukele, Noboa e incluso aquí en Bolivia con el proyecto de paz? Esa es mi pregunta. Claro, lo que ocurre es que Abelardo es un fenómeno político porque de hecho su partido no existía, él se inscribe por un movimiento político a través de firmas y lo logra, pero Abelardo sí concita a una cantidad de fuerzas políticas de derecha, algunas de centro también, de centro derecha, que se oponen claramente a lo que fue el proyecto del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro llegó con muchas ideas, pero en realidad, por ejemplo, si tú le preguntas a los colombianos cómo estamos hoy en seguridad energética, yo te puedo decir que no estamos bien. ¿Por qué? Porque en efecto la exploración de hidrocarburos cayó, pero la generación de energías limpias no la tenemos, esa promesa se quedó en el aire. Entonces, de alguna manera, el proyecto de Abelardo de la Espriella termina siendo una especie de plan enmendada de lo que fue el proyecto de Petro, pero eso no significa que sea un proyecto radical en contra de lo que hizo de un gobierno de izquierda, sino tal vez, y en eso se identifica con muchos colombianos, lo que hace es tratar de enmendar la plana en sectores en los que tenemos dificultades. Este sector de hidrocarburos es muy complejo, necesitamos seguridad energética y no la tenemos. Colombia tiene gas natural hace ya 30 años. Por primera vez estamos ante la posibilidad de que el gas natural residencial no alcance y que haya algún tipo de escasez. Por primera vez en 35 años tenemos alguna posibilidad de que haya un racionamiento de energía. En materia de seguridad, la paz total de la que les hablaba pues no ha funcionado bien. Tenemos grupos armados fortalecidos y el tema de la salud es un tema absolutamente sensible. Esta mañana en otra entrevista yo les recordaba que en Colombia el sistema de salud cubre al 99.8% de las personas y más. El modelo de Petro no se ha podido aplicar porque su reforma a la salud era radical, no logró los consensos y sin embargo vía decreto hizo muchos cambios que tiene el sistema de salud de Colombia muy golpeado, y ese es un factor también clave.
para que muchos sectores hayan votado en contra del proyecto de Cepeda, que Cepeda es como un Petro 2. Y en el tema también de la parte económica, el manejo no ha sido ortodoxo, no ha sido cuidadoso, y tenemos un problema enorme fiscal y un manejo de la deuda externa que puede ser una bomba de tiempo. No importa quién sea el próximo presidente, va a tener que manejarlo. Así que no necesariamente es un proyecto absolutamente antítesis de lo que planteó Petro, sino que Petro planteó unas cosas que no necesariamente se cumplieron y que el próximo presidente al final va a tener que intentar arreglar eso un poco. Bueno, hago una pregunta. Sí, dale. En realidad, ya que tengo el micrófono, voy a hacer dos, porque nos escriben, miren, nos están viendo acá en Bolivia, y un amigo nos escribe y nos dice, ojo, 800,000 votantes no pudieron ejercer el voto porque cambiaron sus mesas electorales en Colombia. Petro no dice que esté mal el sistema, dice, sino que no pudieron votar 800,000 ciudadanos. Bueno, te traigo acá un comentario, pregunta. Pero puedo decirte una vez, no es cierto, eso no es verdad. No es lo que dijo el presidente, pero tampoco. Aquí hubo 1.400 observadores extranjeros que están entregando ya los informes y claramente ellos no vieron eso. Y lo que dijo el presidente Petro es que aparecieron 800,000 votos que no estaban, pero tampoco nos ha contado de dónde salió esa versión. Claro. Bien, y mi pregunta, y ahora sí mi pregunta. Le falta una. Me falta una, la anterior no era mía, estaba de paloma mensajera, claro, sí. Y hablando de paloma, se multiplican las imágenes de estas palomas atigradas, ¿no? Que ahora se van por ponerle una raya más al tigre. Bueno, mi pregunta tiene que ver con Francia, no con la de Europa, sino con Francia Márquez. ¿Qué pasa con este sector de las reivindicaciones colombianas, con estos otros pueblos? Cepeda lo ha dicho varias veces, Petro también. Finalmente veíamos una Colombia más colorida por la presencia en la política de pueblos afros, pueblos indígenas. ¿Será que Cepeda hoy trae este discurso? ¿Será que en su planteamiento está abrazando esto? Y por supuesto hago el lazo con nuestra ex embajadora colombiana, que me acumuló mucho cariño, te digo, John, Elizabeth García, porque cabalmente acá dialogó con muchos grupos bolivianos, afrobolivianos, indígenas, porque ella misma es una representante indígena que estuvo en el exilio. Fue un puente muy interesante entre pueblos indígenas, afros, entre Bolivia y Colombia. Pero vuelvo a esta pregunta, ¿en qué medida la propuesta Cepeda abraza todavía esta idea de una plurinacionalidad colombiana? Pero no, la abraza totalmente porque su fórmula vicepresidencial es la senadora Aida Quiscue, es una dirigente muy reconocida en Colombia, indígena NASA del Cauca, del suroccidente de Colombia, y es una figura muy reconocida, respetada. Ella es su fórmula y es una persona con una entidad política muy importante. Así que sin duda el proyecto de Cepeda tiene ese plus. En algún momento le aportó Francia Márquez también al proyecto del presidente Gustavo Petro. Lo que ocurrió después, desafortunadamente, fue que Francia Márquez terminó de alguna manera ignorada en el gobierno. Le dieron un ministerio y ella dice que lo crearon de la nada y no pudo ejercer todo lo que quería hacer. Pero Francia termina muy distanciada del presidente Petro, termina más cercana de hecho a la campaña de Cepeda, y todas las expectativas que había en cuanto a lograr una mayor equidad, una mayor igualdad, cerrar brechas regionales, pero también de alguna manera étnicas en el país, pues todavía sigue siendo una deuda pendiente con Colombia, pero esto es algo que sea quien sea el presidente va a tener que enfrentar, porque sin duda la deuda histórica existe. Tenemos organizaciones indígenas también muy organizadas, muy fuertes en Colombia, pero esas organizaciones están muy alineadas con el proyecto del doctor Iván Cepeda y están pues haciendo política claramente activa con él. En el Cauca, que es el departamento tal vez que tiene las comunidades indígenas más organizadas en Colombia, pues el proyecto de Cepeda barrió, triplicó al de Abelardo de la Espriella, así que claramente sí están jugando como un factor importante en esa campaña. Esta sí que es la última, prometo, pero no lo queremos soltar, a John porque realmente es un crack. John, a mí me gusta tanto la economía casi como el fútbol. Pregunto, ¿hizo alguna mención
cualquiera de los dos candidatos que pueden ser ganadores, Cepeda o de la Espriella, hicieron alguna mención de entrar como miembros plenos Colombia en el Mercosur, porque vos sabés que ahora el Mercosur, ya el 1 de mayo entró en funcionamiento el convenio con la Unión Europea, ya está funcionando, es un acuerdo sensacional que involucra a 720, 730 millones de personas. Si entrara Colombia sería como un aluvión, ¿no? Colombia es un país muy, muy importante y un gran productor de materias primas. ¿Hay alguna mención de entrar a ese convenio? No, en realidad hemos tenido una campaña, como te digo, en la que hay ideas generales, pero profundidad en los planteamientos más bien poco. Y este es uno de esos temas en los que no. El discurso de Abelardo de la Espriella es un discurso mucho más abierto internacionalmente, más de inserción económica, de menos defensas arancelarias. Cepeda tiene otra idea de la economía, es una idea un poco en la que el Estado es mucho más fuerte, que hay que establecer algunas protecciones también para la producción interna, pero no es uno de esos debates absolutamente fundamentales, desafortunadamente, que hemos visto en la campaña. Lo que esperamos los colombianos es que en estas 3 semanas tengamos realmente la posibilidad de ver qué tan aplicables son las ideas que tienen, porque los discursos puede que a algunos les suenen muy bien, a mí me parecen muy radicales, los dos. Esperamos que haya un poco más de sentido común, un poco más de ideas prácticas que realmente se puedan llevar a cabo, y al final también lo que esperamos es que, más allá de las ideas que planteen y de los discursos, pues finalmente veamos ejecuciones, porque no fue lo que tuvimos tristemente en los últimos 4 años. El presidente Gustavo Petro llegó con muchas expectativas, pero no fue necesariamente lo que vimos en Colombia. Desafortunadamente, él dice que por un bloqueo institucional, mucha otra gente considera que en realidad es por el ejercicio de la separación de poderes, que es uno de los fundamentos de la democracia, pero al final hubo muchos escenarios, muchos campos donde no se pudo lograr eso. Ahora sí, te dejamos, John, gracias por este tiempo, seguro tienes un montón de tareas ahí en la redacción. John Torres, editor político de política del periódico El Tiempo en Colombia, y te invitamos ya a volver a esta guarida para analizar los resultados de la segunda vuelta, así que a nombre de Jorge y Nadia te mandamos un abrazo muy agradecido. A John le hicimos la del periodista. Un abrazo. Muy hicimos bien. La del periodista, Bueno, 20 minutos. Gracias. Y nosotros nos vamos a la pausa porque vamos a continuar con Colombia. Quiero hablar un poquito también de Francia. Francia ardió, París ardió, Toulouse ardió, es decir, las ciudades principales, y no sé hasta dónde se puede medir lo que ha sucedido después de un partido de fútbol, porque salió campeón el Paris Saint-Germain y hubo alegría, alegría, alegría. Tanta alegría que terminamos con autos quemados, bicicletas ardiendo también. Le contamos esto y seguimos con Colombia porque estamos junto a Nadia Guevara. Vamos a la pausita y ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Fíjese usted, volvemos a la guarida, fíjese usted que ayer, mientras nos informábamos sobre la jornada electoral en Colombia y veíamos los puntos de bloqueo en nuestro país, salió esta noticia que en principio involucra al fútbol, pero terminó involucrando a toda la sociedad francesa. ¿Por qué? Porque salió campeón el Paris Saint-Germain, enseguida lo va a explicar Jorge. Lo que yo tengo que poner como mantel
acá en esta mesa, en esta pequeña introducción, es que ardió Francia. Bueno, París ni qué decir, pero otras ciudades también presentaron unas escenas que uno decía, Dios mío, volvimos a la Revolución Francesa. Mire usted estas imágenes, mire estos videos, los autos, pero madre mía, el fuego ardió. Ardió acá no es una expresión, ardió. Y cuando arde en París se ponen así las cosas. Lastimosamente esto acompaña el debate siempre antimigración, ¿no? Son los migrantes, son los jóvenes migrantes, los violentos, y yo creo que sí, es violencia, pero me parece que aquí hay un síntoma. Pero que hable primero Jorge, porque esto comienza en el fútbol, Jorge, qué locura. Sí, y hay que pensar que esto pasó porque ganaron. ¿Qué pasaba si perdían? Sí, qué locura. Ahora, hay también un tema. En Toulouse, seguramente en Montpellier, en montones de ciudades. Sobre todo en París. Pasó en menor medida, pero también, ¿no? Hubo disturbios. También hay que pensar en esto. El Paris Saint-Germain, desde que están los cataríes, el Fondo Soberano Catarí, es del Estado de Qatar, el 100% de este club. Desde que están ellos, en junio del 2011, se cumplieron exactamente 15 años, el Paris Saint-Germain ganó 42 títulos. Entre ellos 2 Copas de Europa, que son las 2 últimas. Entonces, ¿qué pasa? Se ha convertido prácticamente en el embajador de Francia ante Europa y ante el mundo, el Paris Saint-Germain. No es solamente un club, ¿cómo se llama?, de París, o como si fuera Boca, pero tiene a River, Independiente, Racing, los demás clubes en contra. No, ellos aglutinan a todos los hinchas. Muy bien, esto excede lo futbolístico. Acá hay otro tipo de lectura, ¿no? Evidentemente, salieron todos a romper. Ayer yo me tomaba un café con mi mamá y me decía, si esto es celebrar, ¿qué está pasando acá? Exacto, pero yo les quiero dar este parte. El parte es este, de todos estos disturbios. Un muerto, 780 arrestos, 219 civiles heridos, 8 de carácter grave, 57 policías heridos porque le dieron como para que vendan a los policías, un menor apuñalado, pero curiosamente el ministro del Interior francés declaró que en general la situación ha estado bajo control. Ahora, ¿cuál es otro comentario indispensable hacer? Esto pasa en París, eso generalmente en París, pero pasa en Francia. Lo mismo pasa con la hinchada del Olympique de Marsella, que es terrible, la más dura, más brava que todavía que la del Paris Saint-Germain. Y ya pasó esto en el 2024 cuando jugaron la final en París, Real Madrid con Liverpool, que hubo unos disturbios terribles y unos robos tremendos. Entonces, dicen en París, todos los diarios, dice, nos hemos acostumbrado a ser la vergüenza de Europa y a tolerar el desenfreno. No, eso me parece que queda en la superficie. Esto es una vergüenza y son los violentos, me parece que es la superficie. Le pregunto a la politóloga, ¿no sientes, Nadia, que hay algo más que está sucediendo en la sociedad francesa? Bueno, en realidad este tipo de hay que ver por qué el ministro del Interior ha dicho estado bajo control. No es la primera vez que pasa, claro. No, en París específicamente se ha vuelto cíclico que ya sea por esto, por manifestaciones o por otras cosas, salgan a quemar vehículos. Pero eso habla mucho de la sociedad francesa que dice son migrantes, pero no son migrantes, tienen nacionalidad francesa, porque Francia tiene territorios que no están en Francia específicamente y de ahí viene mucha población que con nacionalidad francesa es ciudadano de segunda hasta de tercera clase, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esta sociedad que por un lado habla de una sociedad francesa, con esta idea de una Francia en Europa y desarrollada y moderna, pero que al mismo tiempo tiene una gran población, sobre todo de origen musulmán, no voy a decir extranjero porque, insisto, son franceses, y no son franceses porque llegaron hace 3 generaciones, sino siempre fueron franceses, pero que es musulmana y que la política francesa, la sociedad francesa hace un lado, pero sistemáticamente. Sí. Sistemáticamente. Y los insumos musulmanes, africanos de un país, de otro, pero también de América Latina, hacen de Francia lo que es hoy
Francia es un país con muchísimos colores culturales. Sí, es son multicultural. franceses o llegaron recién, pero están en Francia, están estudiando, están trabajando. Entonces tenemos una Francia que tiene todos estos insumos culturales de hace muchos años y ahora. No lo sabrá Jorge Barraza. Vamos a mirar la lista de los jugadores. Claro. Bueno, les cuento esto. En el año 98, cuando Francia conquista el título mundial, que fue hermoso como lo ganó, porque fue un fútbol hermoso, me acuerdo que despertó un orgullo extraordinario. 3 millones de personas se juntaron ahí en Champs-Élysées y en el Arco del Triunfo. Hubo un orgullo nacional, pero ese orgullo nacional estaba, generado por una selección multicultural. Tan multicultural que había jugadores que eran de la isla de Guadalupe, de Surinam, de Argentina, Trezeguet, porque Trezeguet nació un poco de casualidad en Rouen, pero es un hijo de argentino y argentino, se crió en la Argentina, y también de otras posesiones de ultramar de Francia. Entonces era todo un conjunto, ¿no? Armenios, dos armenios. Sí. Y por eso ya no se dice liberté, égalité, fraternité. Hoy se dice liberté, égalité, Mbappé. Mbappé, que también es un hijo de la inmigración absolutamente francesa, ¿no? Y esto Pero sucede. Zinedine Zidane. Zinedine. O sea, la gran figura del fútbol francés, Zinedine Zidane. Sí, que cante la marsellesa, que entone la marsellesa. No, porque yo soy admirador de Zidane. Yo lo amo a Zidane, pero hasta ahora es como la figura del fútbol francés, sí. Y que precisamente en ese momento en el que además ganan, simbolizaba esa multiculturalidad, sí. Simboliza a hijo esa gran Francia, hijo de algerinos. Y Francia es un país que contiene, esto no solamente en el fútbol, se da en la literatura, en el arte, en la poesía, en la política, es decir, ya no podemos pensar la Francia como la quiere Donald Trump, que dice que Francia ya no se parece a Francia, porque no ve a los franceses blancos con su bicicleta, con la boina y la baguette. Eso, claro. Por supuesto que ya no es Francia, ¿no? Déjame decir esto, así como nosotros decimos haya nacido en Toulouse, no existe una cosa más argentina que Carlos Gardel, claro. ¿No? Y así sea de orígenes argelinos, no existe una cosa más francesa que Zinedine Zidane. Así, ¿no? Es. Entonces no se puede decir los migrantes, porque también podría tirar una piedra, sí. Zidane, y decir, estos inmigrantes, y es la cosa más francesa, ¿no? Bueno, y de esta Francia que arde, de esta Francia que está diciendo algo también, no solamente está celebrando, no solamente son los africanos violentos, los migrantes violentos, no, Francia, esa Francia de tantos colores y de tantas culturas está diciendo algo y hay que indagar, ¿qué está diciendo Francia hoy? La Francia de Mbappé también. De Francia nos vamos a Francia Márquez para volver a Colombia, porque yo quiero preguntarle a Nadia. Nadia tiene hijas colombianas, tiene pareja colombiana, ella va mucho a Colombia, así que no pudo venir mejor su participación hoy en La Guarida para preguntarle a Nadia, ¿qué temes que vaya a suceder en Colombia? A mí lo que me da cierto vértigo es la polarización, ¿eh? Sí. O sea, en el caso colombiano estamos viendo una polarización en toda América Latina. O sea, entre una derecha que es una derecha ya que raya en el fascismo por el discurso, uh-huh. Y una izquierda que ahí está sobreviviendo. En el caso particular de Colombia, lo que ocurre es que no es una Colombia que sea lejana a la violencia que surge por la polarización. En Bolivia nosotros podemos tener el miedo, la imagen, la idea de lo que puede pasar. En Colombia ha sido muy como te digo, muy encarnada esta división entre estos partidos de derecha y cómo le fue a la población, específicamente, te digo, pueblos indígenas, defensores del medio ambiente. Estoy hablando específicamente de un tema que era parte de la campaña, que era qué se va a hacer con Uribe. El expresidente Uribe, ¿no? Del lado del uribismo, obviamente, incluso la candidata dijo que lo iba a poner como ministro, que lo iba a incluir en su proyecto y uh-huh. Todo, pero hay que acordarnos qué es lo que ocurre en el último mandato de Uribe, que es el caso de los falsos positivos, que creo que es parte de
lo que ocurre en Colombia y de lo que podría volver a ocurrir, porque el discurso del uribismo, no voy a decir de Uribe, sino del uribismo, que en mucho le delega esto a este candidato del Espriella, que es esto de seguridad, del enemigo interno, de que hay que agarrar la seguridad de mano dura. El problema es que en Colombia la mano dura muchas veces se traduce en una militarización, se traduce en una acción directa del Estado en estas comunidades que quedan alejadas. Aprovecho estos últimos minutos para mostrarles un discurso de Cepeda, no sé si tenemos algo, pero ya nos dijo nuestro colega John Torres que lee los discursos, es más bien tranquilo. ¿Qué pasa con el candidato que ha ganado? Mire esto. Los resultados que han sido contundentes. Un llamado a la fuerza pública, al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano. Bueno, volvemos. Los adjetivos a usted le sonará familiar. Acá también estamos al día con los adjetivos, vándalos, delincuentes, miserables. Yo creo que eso es lo que hay que borrar. Tenemos un par de videitos, le voy a pedir a Anaí, que está ahí dirigiendo también la orquesta en nuestra cabina, mostrar. Hay un video de la paloma, hay otro del tigre, el que quieran ahí para poner sobre esta mesa también. A ver, esa, por ejemplo, esa imagen, el enemigo es Cepeda, es la lógica desde ayer de garantizar votos, ¿no? De que esos votos del uribismo, con carita de paloma, va a ser una paloma que se va a tigrar y se va a ir a ponerle una raya más al tigre. Y hay otro más, es pero aparte un video, porque se llama Paloma Valencia. Sí, miren ese TikTok, ahí la paloma se vuelve tigre con las azucaritas de Kellogg's. Ahí está, muy simpático. Así está hoy el clima en Colombia. Y hay uno más de un cubo. Miren esto. Ay, me acordé de mi Strongest, pero esto nada que ver con el Strongest. Yo lo que no entiendo es, lo que no entiendo es cómo el presidente Petro no reconoce los resultados cuando a una elección siempre la maneja el partido gobernante, ¿no? En Colombia no. En Colombia no. O sea, es lo que les comentaba fuera de cámaras. El sistema político colombiano es bien interesante, incluido que el día de votación es un domingo como aquí, pero se trabaja igual, hay movilidades igual. O sea, por mucho que el sistema colombiano nunca hubiera tenido una dictadura y todo eso, no es como el nuestro, vamos a ponerlo así, ¿no? Por eso es la alta tasa de abstención que hay, normalmente se encuentra también en estas poblaciones, en la población que tiene que trabajar el domingo, que tiene que trabajar. O sea, si yo me tengo que ir a trabajar o me echan, ya no voto, tiene mucho que ver con eso. Y hablando un poquito acerca de la imagen de este candidato barranquillero, además, en toda la campaña apareció con estos, no me acuerdo el nombre, que tienen estos cristales que son antibalas, aparece con blindado, sí. Eso, con el chaleco antibala. O sea, ya desde ahora está hablando de este proceso que inmediatamente lo va a hacer, porque no es algo nuevo, vuelvo y repito, es una reedición del uribismo, solamente que ya un 2.0. Sí, y volverá, y nadie volverá. Para hablar del país, para hablar de Colombia, dije que iba a ser la bruja, voy a ser la bruja. Nos vemos mañana. Me encantan las brujas. Vamos a hacer un alto acá, volvemos mañana con la información del mundo. Gracias por habernos acompañado. Primer plato, Radio Cutipa. Saída, nós vamos